tal amigos de equipos especiales? En esta ocasión nos encontramos con con una dinámica bastante diferente en donde pues buscando aprovechar más el aspecto visual que nos permite la plataforma que utilizamos, pues pretendemos hacer una especie de guía para los más novatos, digamos, en cuanto a pues todo lo que rodea a la NFL, este, pues desde su organización, o sea, cómo se organizan los equipos y pues evidentemente el partido, ¿no? ¿Cómo estás, Juanpi? Así es, hola a Acompañándome todos. aquí como siempre. Así es, un gustazo. Por los que han visto los podcasts, al fin me cambié de playera. Ya no traigo playera negra o gris Oscura. o oscura. ¿Cómo están, amigos? Justo hoy vamos a hacer un poquito una dinámica distinta. Estoy muy emocionado. Ahora nos vemos un poquito más en chiquito, pero muy feliz de estar aquí y muy feliz de seguir haciendo podcasts bastante lindos. Así es, amigo. Pues bueno, nuestro amigo Juanpi nos ha hecho el favor de presentar. Justamente elaboró rápidamente, pero con mucho trabajo, una presentación. Así que, pues empecemos, Juanpi, ¿te parece? Sí, sin problema, justo. Es una pequeña presentación, un poquito más visual para entender, porque hay 32 equipos en esta liga, pero pues no sabemos cómo rayos entran a los playoffs. Este video espero que se llame algo así como NFL para novatos o principios de NFL si no le sé o algo así. De novatos para novatos. De novatos para novatos, ándale. Entonces, bueno, justo, supongamos que ya tenemos algún equipo. ¿Cómo quieres empezar, Marquito? Ok, bueno, mira, la NFL, ¿qué es? Pues básicamente es una empresa, ¿no? Como lo hemos dicho en el capítulo pasado, Claro. en donde pues se trata de justamente pues partidos de fútbol americano. La NFL, pues digamos, algo que creo que no viene en las presentaciones es que se rige, digamos, por un comisionado que es como el gerente o el CEO, si se le quiere decir, de la NFL, aunque realmente ese personaje, que en este caso es Roger Goodell, pues no tiene tanta injerencia como la tienen los dueños, que como dijo Juanpi, son 32 equipos y cada equipo tiene su respectivo dueño. Entonces, pues estos 32 equipos se enfrentan en lo que conocemos, y pues nada, ¿te parece si empezamos con la siguiente diapositiva, por favor? Sí, sin problema, justo tenemos 32 equipos y bueno, la NFL se compone prácticamente por dos conferencias completas. Si nos vamos un poquito a la historia, al principio solo existía la NFL, la National Football League, y posteriormente existió, estamos hablando de los 60, de los 50 o incluso antes, y luego existió la AFL, la American Football League. Estas eran dos ligas completamente por aparte. Se hace se unen, se hace una univisión de estas conferencias y así es como se crea tanto el Super Bowl como, bueno, la liga completa de 32 equipos como la conocemos. Tenemos a la conferencia arriba, la roja, la conferencia americana, y por debajo tenemos a la conferencia nacional. Sí, me recuerdo que hace no mucho, un amigo, Enrique, un saludo si estás viendo esto, pues me preguntó, o sea, estaba viendo él el Super Bowl y cuando escuchó a los comentaristas diciendo de conferencias, pues como que no entendió muy bien, ¿sabes? Y en ese momento yo tampoco supe muy bien qué contestarle de qué es una conferencia, aunque ahorita yo creo que lo definiría como pues nada más una forma de organizar. Aparte de que pues viene de esta historia justamente que menciona Juanpi, de la AFL y la NFL, pero en prácticamente todos los deportes de Estados Unidos igual se dividen en conferencias. Entonces pues Exacto. yo creo que más que nada es como pues o seguir la norma, pero mejor dicho, seguir esa organización. Sí, justo, me parece que la NBA y la MLB, que es el básquet y el base, se organizan igual. Entonces, sí, justo, el Super Bowl se compone del campeón de la americana con el campeón de la nacional. Ese es el último partido de la temporada. Así Entonces, es. como estábamos comentando, tenemos 32 equipos, 16 en la americana y 16 en la nacional. Y bueno, son todos estos, ¿verdad, Marquito? Sí, así es. Y pues justamente entrando a la división de las conferencias, se dividen entre norte, sur, este y oeste, que
pues, o sea, suena bastante, digamos, ideal, pero realmente es más complicada este tipo de divisiones, justamente porque no significa que todos los equipos estén en ese lado. Por ejemplo, en el caso de Denver, aparece en el oeste de la Americana, pero si ven el estado de Colorado, pues está un poco más al norte. Entonces, pues digamos, si se quieren ubicar gra- utilizando a un mapa, pues no le sería mucho de utilidad. Eh, entonces, pues lo que tienen que tener muy en claro es que cada división tiene cuatro equipos. Sí, justo, cada división tiene cuatro equipos. No están geográficamente, como lo dice Marquito, pero digamos que estas divisiones nos ayudan son subdivisiones y bueno, ya en los playoffs veremos un poquito más por Sí, qué son mira, importantes. rápidamente les mencionamos pues los equipos de la americana, mitad de mitad va. Va que va. Tenemos a Buffalo Bills, Miami, los Delfines de Miami, los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Jets de Nueva York, los Cuervos de Baltimore, los Bengalíes de Cincinnati, los Browns de Cleveland y los Acereros de Pittsburgh. Así es, también en la conferencia, en la división sur, tenemos justamente a los Tejanos de Houston, a los Potros de Indianápolis, a los Jaguares de Jacksonville y a los Titanes de Tennessee. Y en la división oeste tenemos a los Broncos de Denver, a los Jefes de Kansas City, a que serán los Raiders de Las Vegas y a los Cargadores de Los Ángeles también. Pues, Sí. hace mucho no los decía en español. Sí, pues también puede cambiar bastante. O sea, probablemente en los capítulos pasados ya nos han escuchado decirle de diferente forma a diferentes equipos, o sea, variando Ujú. entre inglés y español, que pues es bastante válido, excepto por algunos casos como pues, los Buffalo Bills, o sea, no sé cómo se traduciría. Y pues los Browns como tal, existe una traducción que pues es el color café, pero Los cafés. realmente no se llaman Browns por el color, sino por el apellido. Ajá, Entonces, sí. pues ese tipo de traducción sí estaría mal, pero pues si se entiende que se haga. Sí, justo, igual, bueno, también comentamos como a veces nos referimos, por ejemplo, de Cincinnati como Cincinnati, la ciudad, o como los Bengals, o como los Bengalíes, pero pues prácticamente los Miami Dolphins es Miami, son los Delfines, etcétera, es prácticamente el mismo equipo. Así Y es. también tenemos la conferencia, la nacional, justo, obviamente se tienen igual sus cuatro divisiones, norte, sur, este y oeste, geográficamente también están bastante extrañas. Pero digamos que esta es la NFL en cuestión de equipos, un poquito más antaña, son los equipos un poquito más viejos, algunos, como por ejemplo Chicago, como por ejemplo Green Bay, Gigantes, Minnesota, etcétera. Sí, muy bien, pues en este lado tenemos a un histórico que es los Vaqueros de Dallas en el este de la Nacional, junto a lo otro histórico, desde mi punto de vista, los Gigantes de Nueva York, las Águilas de Filadelfia, y en este caso tenemos a Washington, que tiene el Ah, logo cierto. de los entonces Redskins, que hace como que 3 temporadas se cambiaron el nombre al equipo de fútbol, y apenas esta temporada pasada debutaron como los Washington Commanders. Exacto, En cierto, el no, norte de la Nacional tenemos a Chicago, los Osos de Chicago, los Leones de Detroit, los Empacadores de Green Bay y los Vikingos de Minnesota. justo. Y en la división sur están los Halcones de Atlanta, las Panteras de Carolina, los Santos de Nueva Orleans y los Bucaneros de Tampa Bay. También tenemos en la oeste que es de estas divisiones por mucho tiempo. Ahorita yo creo que ya no, pero era de las más peleadas. A los Cardenales de Arizona, a los Halcones Marinos de Seattle, a los 49 de San Francisco y a ¿qué se dice? Los Carneros de Los Carneros, Ángeles. Ajá, los Carneros de Los Ángeles, los Rams. Rams. Muy bien. Justo. Obviamente estas divisiones, ya lo veremos, pero bueno, estos equipos por división se conocen muy bien, más que nada porque esos equipos se enfrentan 2 veces al año. Vamos a suponer que, por ejemplo, en el este de la Nacional, Dallas se enfrenta 2 veces a Gigantes, se enfrenta 2 veces a Filadelfia y se enfrenta 2 veces a Washington. Y todos se enfrentan pues, 2 veces a Dallas, 2 veces a Gigantes, etcétera. Así es.
Y justamente es una de las formas en las que se define el calendario, que pues justamente están esos 6 partidos que menciona Juanpi, más otros 4 contra una división completa. O sea, digamos, se enfrentan divisiones contra divisiones. Digamos, podría darse el caso de que va el sur contra el norte y Chicago enfrentaría a esos 4, Atlanta, Carolina, Nueva Orleans y Tampa Bay. Y pues así Detroit se enfrentaría a los mismos 4, Green Bay y Minnesota también. Y aparte de esos 4 partidos, existen otros 4, digamos, interconferencia, en donde, Exacto. pues, poniendo el mismo ejemplo de la NFC Norte, se puede enfrentar a la AFC Norte. Ahí sí van variando, dependiendo de la división, pues, con los años. Exacto, es un algoritmo que se hace, pero justo se enfrenta, un equipo como tal se enfrenta a su división, se enfrenta a una división de su conferencia y se enfrenta a una división de la otra conferencia. Y por ahí sobran un par de partidos, que esos ya son, uno me parece que es de tu conferencia y el otro es de la otra conferencia. Sí, eso no lo recuerdo muy bien, pero si quieres pasamos a la siguiente imagen para Va que va. ilustrarme mejor, para ver pues el ejemplo de un equipo. Ah, de este sí, justo. Vamos a Sí, poner, vamos a escoger al equipo de toda la vida de mi compañero Marquito, que justamente son los Ravens. Este fue el calendario del 2022 y justo ujú. tenemos los 3 partidos que están hasta arriba, es la pretemporada. Eso ya hablaremos un poquito después, que es la pretemporada, pero esos no cuentan como tal. Sí, empezaron justamente contra el este de la Americana, que tiene a los Jets de Nueva York, a los Delfines de Miami, a los Patriotas de Nueva Inglaterra y a los Bills de Buffalo. O sea, justamente en esas 4 primeras semanas se enfrentaron a toda la división Exacto, que déjala, este de la espérame, Americana. déjala ilustro, justo. Aquí está. Los Ravens, estamos viendo que está aquí en la AFC Norte, justo, y es este equipo, y se enfrenta toda la división a la AFC del Este, que son Bills, Miami, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Y esa misma temporada, si no me equivoco, enfrentaron al sur de la Nacional. Y sí lo vemos ahí con Santos, Tampa Bay, Atlanta, Carolina. Y pues ya Exacto, ahí tenemos a los 4. Los 6 divisionales, que justamente pueden apreciar que hay logos que se repiten. Por ejemplo, el casquito de los Browns, la B de los Bengalíes y el escudo de los Acereros, más otros 3 que en este caso son el de Denver, el de Jacksonville y el de los Gigantes de Nueva York, que pues a ciencia cierta yo no podría decirles muy bien cómo se eligen esos, salvo que se determinan por el lugar en el que quedaron la temporada pasada. O sea, por ejemplo, si Baltimore la temporada 2021 quedó en el segundo lugar, para la siguiente temporada enfrentará esos 3 partidos que sobran, enfrentará a puros segundos lugares, que en este caso pues exacto, son 3. exacto. Y pues eh, yo creo que para explicar un poco más el calendario, después les compartimos un video en donde Locos por la NFL lo hace muchísimo mejor, pero pues no queremos Sí, entrar en tantos detalles porque es mucho lo que tenemos que abarcar. sí, exacto. Justo como lo explicaste, se hace así. Esos 3 juegos que sobran son 2 de la misma conferencia y el otro es de la otra conferencia, pero son justo del mismo lugar. Muy bien. La temporada regular se divide en justo 18 semanas. Cada equipo juega 17 partidos y descansa una semana. Este, por ejemplo, es el calendario de la semana 16 del año pasado. Ujú. Entonces, cada semana nosotros o todos los fans de la NFL ven esto en Instagram, en Twitter, en Facebook, por el martes, miércoles y se van preparando de lo que van a ver en el fin de semana. La NFL se organiza normalmente con un partido el jueves que se llama Thursday Night Football, que actualmente pasa Amazon. Amazon, por Amazon y solo por Amazon. Se divide por el domingo, que digamos que es el día más importante para el fútbol americano, con partidos a las 12 del día, a las 3 de la tarde, y el Sunday Night, que es como a las 7 de la tarde más o menos. Y el Monday Night, que es el lunes por la noche, ese se encarga ESPN.
de pasarlo y justo son, puede ser doble cartelera o simplemente un lunes por la noche y esos son todos los partidos y todos los días que podamos ver NFL. Entonces, pues tenemos prácticamente a muchos equipos Sí. viéndose las Y caras en semana a fechas semana. especiales como lo es el jueves de Thanksgiving, pues ahí sí es prácticamente todo el día de fútbol americano, desde como las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, desconozco así, exactamente qué hora es. Y cuando, digamos, después de más o menos como la semana 13 14 empiezan a haber partidos los sábados. Y en muy extraños casos puede haber partidos en los martes porque pues las situaciones de algún partido pudieron haber sido muy extremas como con relámpagos o cosas así que ya se ven en el propio partido y obligan a que sí, se reprograme un partido. Así es, justo en la temporada 2020 que estuvieron los partidos con pandemia y un poquito más con riesgo y se estuvieron moviendo mucho el calendario. Hubo partidos hasta el día miércoles, de que justo se retrasaban y se retrasaban y se retrasaban, pero pues eso ya se ve, digamos, semanas antes de que sean los juegos, pero pues más o menos está así. Entonces justo son Pues 18 de la semanas. temporada, hasta la temporada pasada, no sé tú, pero yo no había visto que se cancelara un partido, que fue el de Cincinnati contra Buffalo. Ah, justo, yo tampoco, de hecho, se hizo un caos a raíz de que se canceló ese partido. Esto se hizo obviamente por causas un poquito mayores. Poniendo un poquito de contexto, eh, posterior a una tacleada me parece que es un Sunday night, fue un domingo por la noche, era un partido bastante especial para la NFL, que era un Bengalis de Cincinnati contra los Bills de Buffalo. Eh, se, Se desvaneció un jugador de fútbol americano, parece ser Después que de le una dio, tacleada. después de una tacleada, parece ser que le dio un paro cardíaco justo en el campo de juego, se lo llevaron al hospital y por algún momento perdió la vida. El jugador actualmente ya entrena, sigue entrenando, parece ser que que esta temporada 2023 va a jugar sin ningún problema, pero justo por eso se canceló ese partido. Más que nada porque nunca había pasado y fue algo que movió a toda la NFL como tal. Sí, pues seguimos, por favor. Va, va que va. Acaban las 18 semanas, Marquito, ¿y qué sucede? Ah, pues justamente vemos o sea, cada equipo termina con un récord, que es, digamos, cuántos perdieron, cuántos ganaron, y en casos muy poco probables, pero que sí pasan, cuántos empataron. Justamente ahí tenemos la W de win, L de loses, y T de tie. Por ejemplo, en el caso de los Bills de Buffalo, en la temporada, bueno, no recuerdo cuál fue esta temporada, probablemente la pasada, Es la pasada. acabaron Ujú. con 13 victorias y 3 derrotas. Eh, También tenemos Ah, aquí unos decimales, que es, digamos, el porcentaje de victorias que tuvieron. Esto, pues realmente creo que, o sea, no tiene mucha importancia, ¿o sí? Digamos, no determina tanto como, pues, el récord en sí. no, justo. Es simplemente como estadística. Lo que podría determinar no tanto el récord, sino el orden, sería lo que tenemos más a la derecha, que son los partidos en casa y los partidos divisionales que ganen o pierdan. Esto Ujú. ya podría alterar un poquito más el orden, pero el porcentaje de victorias simplemente es una estadística. Sí, justamente, y pues estoy intentando, o sea, en el caso de Miami y Nueva Inglaterra, pues ambos, no acabaron con el mismo récord. No tenemos ese No. ejemplo aquí. Por ejemplo, está Miami y Pittsburgh en el NFC. Ajá, no, pero bueno, sí me sirve, creo. 3-3 en el divisional, 3-3 en el divisional, no, tampoco. Este, bueno, No. suponiendo que Miami y Pittsburgh, bueno, no, Miami y Nueva Inglaterra tuvieran el mismo récord, digamos, el que tienen el de W, L y T, y tuvieran uno diferente en el divisional, es lo que principalmente puede afectar la posición en la postemporada. Además de, pues, enfrentamientos directos que, por ejemplo, no, o sea, contra, digamos, si los dos se enfrentaron a Denver,
y Miami ganó, pero Nueva Inglaterra perdió. Tengo entendido que Miami tiene ese criterio de desempate a su favor, por lo que estaría arriba de Nueva Inglaterra. Exacto, justo. Yo también, por ejemplo, si Miami y Nueva Inglaterra se estuvieran peleando ese puesto, también tenemos que ver cómo quedaron entre ellos dos. Si quedaron 1-1, si ganó los dos Miami, si ganó los dos Patriotas. Entonces son esos. Y ya después, si siguen igual de empatados, también ya se ve el récord interconferencia. No sé cuántos partidos de interconferencia ganaste tú y cuántos partidos de interconferencia gané yo. Y ya para hacer ese desempate. Como estamos viendo aquí, también les vemos el orden de las divisiones. Entonces, por ejemplo, los Buffalo Bills el año pasado fueron campeones de su división, de la AFC Este. ¿Y qué es lo que les da? Que sean, pues digamos, el número uno. Ya lo veremos en el calendario de los playoffs. ¿Qué ventajas te da? Y pues eso, los Cincinnati Bengals son los campeones del norte, justo. Y bueno, ya lo hablaremos un poquito más, pero bueno, pasan los cuatro campeones de sus divisiones y los tres mejores segundos lugares son los que pasan a playoffs, a postemporada. Sí, correcto, amigo. Y lo Pues vemos. regresamos con Dime. la postemporada, ¿no? Listo, aquí tenemos como tal el panorama al final de la temporada de una conferencia, en este caso de la nacional de la temporada pasada. Pues las victorias y las derrotas, como les mencionamos, es el primer determinante de la posición en la que acabarán. En este caso, el que más partidos ganó fueron las Águilas de Filadelfia con 14 victorias y solo 3 derrotas. Y, y miren, aquí inmediatamente después tenemos uno de los ejemplos que buscaba hace unos instantes, en donde tenemos que San Francisco y Minnesota tienen el mismo récord. Pero aquí, ¿qué pasa? El récord divisional es el primer determinante y vemos que San Francisco se fue invicto en esos partidos y Minnesota en cambio solo tuvo 4 victorias. Esas 6 victorias, como les mencionamos igual hace rato, pues significa que San Francisco le ganó 2 veces a Seattle, 2 veces a Los Ángeles Rams y 2 veces a Arizona. Y en el caso de Minnesota, pues perdió dos, que si no me equivoco fue uno contra Green Bay y otro contra Detroit. Justo, sí, 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 sin problema. También podemos ver que tenemos unas marcas al lado de los nombres, que sería esa XZ y esa X, y también tenemos una XZ con un asterisco. Justamente lo que significa es que, por ejemplo, las siglas de Filadelfia tienen XZ y asterisco, lo cual quiere decir la X es que que están en playoffs, la Z, que son campeones de su división. Y el asterisco significa que son campeones de la conferencia completa, bueno, no campeones, los número uno de la conferencia completa, por lo cual aseguran tanto playoffs como aseguran descansar en playoffs, que justo ellos van a jugar hasta la ronda divisional. San Francisco 49ers, los Vikingos de Minnesota y los Bucaneros de Tampa Bay solo tienen XZ porque aseguraron playoffs, y son Z porque eh, eh, son Ganaron su líderes división. de su división, exacto, son número uno de su división. Y bueno, así van ordenados. Ya de Dallas a Seattle, que son Dallas, Gigantes y Seattle, tienen solo la X porque están asegurando playoffs. Ellos ya serían los comodines de esta ronda de playoffs. A partir de los Leones de Detroit hacia abajo, ya son equipos que no llegaron a la postemporada, aunque tengan puesto el récord de 9-8, se quedaron Sí, atrás. y un pequeño error que me acabo de dar cuenta, que, a ver, primero, los equipos que pasan a postemporada, digamos, son los que pasan a la siguiente ronda, y en este caso son, bueno, desde hace creo que 3 temporadas son 7, antes eran nada más 6, y serían, bueno, fueron Filadelfia, San Francisco, Minnesota, Tampa Bay, Dallas, Nueva York y Seattle. Y justamente aquí Ujú. encontramos el ejemplo que estaba buscando, en donde Seattle y Detroit tienen el mismo récord e incluso Detroit tiene mejor récord divisional que Seattle, pero recordando, Seattle, o sea, se enfrentaron Seattle y Detroit la temporada pasada y Seattle ganó. Entonces, Ok. hagan caso omiso de lo que les acabo de decir de la ronda del récord divisional y el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo. Justamente el que tuvimos de Seattle contra Detroit, muy buen partido, por cierto. Este es lo que le garantizó ese cupo en postemporada a Seattle.
y podemos observar que, digamos, podrían preguntarse por qué pasó Tampa Bay con un récord de 5-9, no, 8-9 8-9. y Detroit no, con 9-8, porque justamente es, digamos, regla que pase mínimo uno de cada división. En ese caso, el que mejor récord tuvo de la división sur de la Nacional fue justamente Tampa Bay. Y pues no importa que otro equipo haya tenido mejor récord, como fue campeón divisional con un peor récord, está dentro de la postemporada. Exacto, es por eso que cuando estábamos viendo el tema de las divisiones, en especial estábamos hablando de la división oeste de la Nacional, comentábamos que era una división bastante complicada. Justamente, el criterio son los cuatro campeones de cada división y los tres mejores segundos lugares. Justo, por ejemplo, vemos que el segundo lugar de la misma división del sur de la Nacional serían los Carolina Panthers, que están hasta abajo con 7-10. Y ellos serían su segundo lugar. Vemos de que fue una división para nada competida, que justo con 8 victorias, incluso récord perdedor, se está metiendo Tampa a la postemporada. Y tenemos casos donde justo Detroit con récord ganador, siendo el tercer lugar de su división, ni siquiera alcanzó postemporada. Este orden de que son cuatro campeones de división y los tres mejores segundos lugares son los que dividen los que son campeones divisionales y los que entran a postemporada como comodines. Así es. Listo. Y de hecho Ahora, la temporada pasada estuvo a nada de pasar, bueno, no a nada, a unos cuantos partidos de que toda una división calificara, que iba a ser el este de la Nacional, porque hasta ujú, cierto punto, pues Washington estaba teniendo una buena temporada y en la proyección que se estaba haciendo al récord de un instante de la temporada, probablemente semana 14 por ahí, Washington tenía mejor récord que Detroit y que Seattle ujú, e iba a colarse como el último comodín de esa división, de esa conferencia, corrijo. sí. Entonces, pues puede suceder que el último de una división, aún así, entre a la postemporada. Todavía no pasa, pero Sí, existe ese exacto. escenario. Hay casos donde incluso de una misma división entran tres, incluso justo como dice Marco, pueden entrar los cuatro. Se supone que son los mejores tres segundos lugares, pero también pueden ser los tres mejores de de la conferencia completa, que ven por puntaje, por récord de ganados y perdidos. Los que estén mejores posicionados en esta tabla general, que es la que importa para los playoffs, son los que pasan. Ahora, algo que también quería mencionar, aquí sí hay dos empates. Vemos que justo Gigantes y los Washington Commanders se enfrentaron entre ellos y curiosamente empataron. Lo que quería explicar un poco es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, vemos a Washington Commanders con 8-8-1 y vemos a Green Bay Packers 8-9-0. ¿Por qué está arriba los Commanders que Green Bay? Aunque digamos que tienen las mismas victorias. Lo que sucede es que un empate vale más que una derrota. Digamos que lo que vale más sería un juego ganado. De ahí sigue un empate y de ahí ya sería justamente la derrota. Es por eso que los Washington Commanders quedan arriba con 8-8-1, que el Green Bay con 8-9-0. Correcto. Muy Ujú. bien. Pues continuamos con la postemporada, si no me equivoco. Justo, este orden, por ejemplo, vamos a ver el lado derecho de la postemporada, que son estos mismos equipos ya ordenados. Ahora, lo que veíamos en la tabla es que tienen un número, que es el uno, el rank, que es el uno, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7. Así es como se ordenan en los playoffs. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, recientemente con esa nueva configuración de que entran 7 equipos a la postemporada o playoffs, de cada conferencia, pues solamente el uno es el que descansa en esa semana de comodín, o sea, no disputan un juego de comodines y pasa Exacto. directo a la ronda divisional, lo que pues supone una ventaja que pues prácticamente todos quieren, tener una semana más de descanso y una semana más de preparación, mientras que se da esa semana de descanso para el líder de la conferencia, que ojo, no es campeón todavía. Se disputa la ronda divisional en donde se acomodan, digamos, el 2 va contra el 7,
el 4 va contra el 5 y el 3 va contra el 6. O Así es, sea, pues sí, digamos en este caso el segundo, porque no es el mejor, San Francisco va contra el peor, el último de los comodines. así es. Y pues básicamente este tipo de emparejamientos me parece que es muy similar a lo que pasa en la liguilla, en donde digamos el primero va contra el último, el dos contra el siete, digamos, nada más que en este Ujú. caso pues se excluye al uno, que les comento pasa directo a la ronda divisional. Sí, justo esto lo que nos hace es darnos partidos más parejos. Lo que pasa también curioso, que por ejemplo, tenemos a Tampa Bay, que era campeón de su división, con 8 ganados, 9 perdidos, contra Dallas, que me parece que ganó 12 partidos y perdió 4. Entonces, que aunque haya tenido un mejor récord Dallas y Tampa haya tenido un récord peor, como es campeón divisional, justamente él es local en este partido. Justamente los que son campeones de división tienen al menos un partido local. ¿Qué pasa con, por ejemplo, Filadelfia y con Kansas? Lo que sucede es que también al ser número uno de su conferencia, tienen todos los playoffs en su casa. Ujú. Sí, correcto. Y pues jugar de local es una ventaja igual que se debe de tomar en cuenta. Así es. Justo Entonces, son esos pues, beneficios. ajá, ya les comentamos de la ronda divisional, perdón, de la ronda de comodines. Y pues hay que seguir el ejemplo de la temporada pasada, en donde ganó Dallas, Nueva York y San Francisco. San Francisco, como fue el número 2, pasa directo a jugar de local en el siguiente partido. Es decir, Así es. no se enfrentó, ni se podría enfrentar a Filadelfia siendo el 2. Y como o sea, se enfrentaría al de peor, no, al del segundo peor récord, que fue Dallas, eh, Ujú. que fue el 5. Y ahí en esa ronda divisional sí va el que tuvo mejor temporada contra el que, digamos, no la tuvo tan buena, que en ese caso sería Los Ángeles, los Gigantes de Nueva York, Justo. que fue el 1 contra el 6 si no me equivoco. Ujú. Entonces, digamos, en el caso en donde Seattle le hubiera ganado en San Francisco, ese hubiera sido el rival de Filadelfia. Exacto. Sí, aquí es donde se empieza a ordenar un poco muy raro, pero todo se va por el rank que tiene antes de entrar a playoffs y son los rivales que nos toca vencer, pero se mantienen justo el mejor contra el peor y así nos vamos yendo, justo uno y dos, uno y dos. Aquí lo curioso también fue que, por ejemplo, entonces ganó Filadelfia, ganó San Francisco, ganó los Bengals y ganaron Kansas City. Esto es una semana después y se llaman las finales de conferencia. Aquí sí se disputa como tal un campeonato, es un campeonato que también es válido, no tanto como un Super Bowl, pero pues está ahí para tu página de Wikipedia que son los campeonatos de conferencia. Al igual que Eh, los campeonatos, bueno, no sé si llamarle campeonatos de división, pero pues sí, también aparece, digamos, en Wikipedia cuántas veces ha ganado su división tal equipo. Así es, justo. Justo no tiene mucha importancia porque, por ejemplo, Green Bay ganó su división prácticamente los últimos 10 años, pero pues, no hizo nada. Entonces, Así es. esos fueron los que tenemos como finales de conferencia. Ya todos los partidos son buenos, todos los de playoffs también son interesantes. Pero yo creo que a partir de ronda divisional en adelante ya son partidos que por nada del mundo te puedes perder, o sea, no puedes hacer otra cosa que no ver esos partidos. Y esas finales de conferencia, al menos las de este año, estuvieron bastante buenas. Aquí estamos como a 3 semanas del Super Bowl, sigue siendo finales de enero. Y este partido es para muchos quizá de lo más importante de sus carreras, porque es el partido del pase al Super Bowl. Por ejemplo, el del lado de la americana fue un Kansas Bengals y se jugó en Kansas City porque Kansas City fue el número uno. Y el otro lado fue Filadelfia San Francisco que se jugó en Filadelfia porque Filadelfia fue el número uno. Bien. Y pues nada, en el caso de la temporada pasada, pues ganó Kansas City y tuvimos Kansas City y Filadelfia y tuvimos ese Super Bowl, el campeón de la americana, Kansas City, el campeón de la nacional, Filadelfia. Yes. Y listo, eso acaba en febrero, eso es como la segunda semana, actualmente es segunda semana de febrero, antes era la primera, ahora ya es la segunda, lo cual no me gusta porque
No me gustaría un domingo, 14 de febrero. O sea, no me gustaría un San Valentín viendo el Super Bowl. No me gustaría Ok. nada, Sí, nada. definitivamente arruinaría muchas cosas por el horario en el que se Sí, desarrolla, ¿no? Y bueno, aquí tenemos pues más etapas que comprende lo que es la NFL, que tenemos pretemporada y los campos de entrenamiento, bueno, la agencia libre y los campos de entrenamiento, que de esos hemos hablado muy poco, la verdad. Para este punto, suponemos que ya entendieron nuestra explicación sobre la temporada regular, los playoffs y el Super Bowl. Entonces, exacto. pues vamos por orden, ¿te parece? Empezando con la pretemporada, que pues en la imagen del calendario de Baltimore que Juanpi nos estaba mostrando, nos mencionó que pues había 3 partidos de pretemporada. Antes eran Ujú. 5 y digamos, esos partidos no cuentan para nada, nada más es para como un calentamiento, una especie de preparación y ajustar los últimos detalles antes de que ya pues empiece la temporada. Y es tan irrelevante que pues Baltimore ostenta uno de los récords más irrelevantes en Sí, la es NFL, cierto. es más victorias seguidas en pretemporada. ¿De qué le sirve? De nada, nada más presumir eso, la verdad. Este, pero pues, o sea, para el funcionamiento de la, de los equipos a lo largo de la temporada y en los partidos, pues sí es muy importante porque pues puedes probar ahí jugadas diferentes, nuevas, jugadores en distintas posiciones, qué coreback puede ser el mejor, y demás y así con las demás posiciones, y tanto en la ofensiva como en la defensiva. Y pues en equipos especiales yo creo que también, porque sí van probando distintos pateadores y eso. De eso constaría la pretemporada. Sí, justo, son importantes, digamos, para nivel interno de los equipos. Justo, tenemos a John Harbaugh, que es el head coach de Baltimore, que son de los que parece ser que les importa un poquito más la pretemporada. Y también hay casos como de Sean McVay, que es el head coach de Rams, que creo que él sí ha dicho 1000 veces que no le importa la pretemporada. Regularmente en esos partidos no juegan Los titulares. los titulares indiscutibles, que puede ser, no sé, Tom Brady, Patrick Mahomes, etcétera, etcétera, no tienen por qué jugarlos. Por ejemplo, el año pasado hubo una situación muy particular en Pittsburgh, que es mi equipo, ya que era la temporada novata de Kenny Pickett. Teníamos a Mitch Trubisky también que llegó a la agencia libre y a Mason Rudolph. No teníamos quarterback para la siguiente temporada. Entonces, estos partidos de pretemporada sirvieron muy bien pues para ver qué traen estos quarterbacks, cómo se mueven, cómo se desarrollan. Eh, ¿Qué sucedió? Que justo se dividen, tuvieron récords bastante interesantes, buenas yardas y se vieron bien los 3 quarterbacks. Al principio entró Mitch Trubisky, que se ganó la titularidad, para eso funcionó la pretemporada, y con el paso del tiempo se fue Kenny Pickett a la titularidad, pero pues justo sirven para probar a todos tus jugadores, a tus receptores, Sí, y a digamos, quien... también podría funcionar, bueno, también podría verse como una especie de arma de doble filo, porque, o sea, tenemos ese lado que ya les hemos mencionado de probar a tus titulares, pero digamos, hay varias ocasiones en donde cuando pruebas esos titulares, pues justamente todos buscan, bueno, mejor dicho, hay demasiados jugadores que están buscando hacerse un lugar en sus respectivos rosters, o sea, pues, su plantilla, digamos, y pues van con todo. Y Ujú. eso que puede provocar, pues lesiones. Y yéndonos con un ejemplo de mi equipo, pues hace 2 temporadas J.K. Dobbins se lesionó y perdió toda la temporada. ¿Se lesionó en pretemporada? Sí. Creo que fue su segundo año, cuando pues esperaba que despegara. Viene esa lesión contra Washington, si no me equivoco, probablemente semana 2 de pretemporada y adiós su temporada. Y así le puede pasar a varios otros jugadores. Entonces, pues, esa es una de las razones por las que varios no ponen a sus titulares. Es como, pues no vale Ujú. la pena el riesgo. Sí, justo. Para este lapso de la temporada, los rosters de cada equipo son alrededor de 90 jugadores. Para cuando empiece la semana 1 del NFL tienen que ser 53. Entonces justo se cortan muchos equipos
a raíz de que suceden estos juegos de pretemporada. Entonces, pues para los jugadores que digamos que que no son titulares indiscutibles, pues les gustaría mantenerse al menos de suplentes. Entonces, por eso la pelea es más que nada que incluso hasta dentro del equipo, no tanto con el otro. Ujú. Y Ujú. bueno, seguimos con la agencia libre y el draft, que digamos, cuando acaba el Super Bowl, pues pasan que como 3 semanas, un mes, no, pasa más, ¿no? Como un Meses, mes, un mes antes de que empiece, primero la agencia libre, así que es. digamos, o sea, cada jugador firma un contrato desde que lo draftearon. A ver, bueno, no, mejor dicho, sigo con lo de la agencia libre. Cada jugador tiene un contrato por determinados años. Entonces, pues cuando se acaba ese plazo, los equipos deben de decidir si lo firman, si pues ya lo dejan ir o le ponen una etiqueta que digamos lo retiene por un año y y pues igual tienes que absorber ese salario. Y el salario es lo que más importa, digamos, en la agencia libre. ¿Por qué? Porque cada equipo tiene, o sea, existe un límite para todos los equipos, que digamos pueden ser como 200 millones de dólares, ¿no? Más o menos, digamos, Aproximadamente. un aproximado. Entonces, pues tienes que repartir esos 200 entre los 53 que justamente menciona Juanpi. Y pues obviamente no es como que todos reciban lo mismo. Hay posiciones que se pagan mejor, principalmente la de quarterback, en donde poniendo el ejemplo de mi equipo, Lamar Jackson firmó por, digamos, 53 millones de dólares por año. Eso Ah, significa que de esos perro. 253 van para Lamar Jackson. Y Así pues es. así con los demás jugadores, los receptores, digamos, rondan entre bueno, dependiendo del calibre del receptor, pueden estar hasta máximo 20 millones. Creo que ya alguien superó ese promedio, pero dejémoslo en 20. Sí. Entonces, pues eso hace muy complicado que todos los mejores jugadores estén en un equipo. Puede sonar como algo, pues, digamos, malo, pero esto justamente permite mayor competencia desde mi punto de vista. Porque pues, o sea, digamos, si tuviéramos un equipo multimillonario con un dueño que puede soltar billetes a lo desgraciado, que pues así lo hacen tal cual, pero si, digamos, sin que tuvieran ese límite, pues no sé, tendríamos nada más a Kansas City con Mahomes, todavía con Tyreek Hill, Travis Kelce ganando lo que se merece, y pues demás jugadores estelares que cobran un gran salario y que gracias al tope salarial, se dividen en más equipos y vuelven pues más competitiva la liga. Sí, exacto. No tenemos aquí como a un Barcelona, un Real Madrid, un Paris Saint-Germain que justo tienen a todos los jugadores buenos. Aquí hay un cierto límite de dinero y es por eso que se hace la ventana de los Super Bowls incluso más cerrada. Un ejemplo muy claro y un poquito más práctico sería, por ejemplo, Joe Burrow de los Cincinnati Bengals. Él llega en el 2020 justo, tiene 4 años de contrato de novato, que es un contrato muy barato. Es por eso que los Bengals tienen la oportunidad de firmar a ciertos jugadores un poco más caros para completar este roster completo. ¿Qué sucede? Van a firmar a Joe Burrow. ¿Por qué lo quieres firmar? ¿Por qué quieres retener a ese jugador si se acaba su contrato? Porque es prácticamente Joe Burrow, es la cara de tu equipo durante los próximos 10 15 años, y prácticamente todo tu equipo va a girar en torno a él, porque es un jugador muy bueno, muy valioso, y no quieres que se acabe su contrato, no hayas llegado a ningún acuerdo con él y se lo lleve otro equipo. Entonces, es por eso que quieres retenerlos, incluso ya sea haciendo un contrato multianual o la etiqueta de jugador franquicia, que es como un te quedas porque te quedas, aunque sea un año, y seguimos negociando. ¿Qué sucede? Firmas justo como lo hacen los Baltimore Ravens a tu quarterback franquicia por alrededor de 50 millones al año y ya se te cierra, pues ya tienes un salario que se va solo a él. Estamos hablando de 53 jugadores, 53 jugadores, valga la redundancia, 53 millones de 200 millones, una cuarta parte se va a un jugador y tienes a 52 jugadores y solo 150 millones. Es por eso que el tope salarial es bastante complicado y bueno,
se cortan, se reestructuran contratos, se dejan ir otros jugadores, etcétera, para hacer más dinero, menos dinero. Esa es la Eh, función. Esto requiere otro tipo de especialistas. Creo que Enrique Garay ha mencionado que son actuarios los que trabajan con Sí, estos números. Y bueno, rápido explico también lo que son las etiquetas de jugador franquicia, que digamos, yo discrepo un poco con tu definición, amigo, con todo respeto, porque no es ok. juegas porque juegas conmigo, es o juegas conmigo o no juegas. O sea, Bueno, claro. porque les ofrecen esa, bueno, los etiquetan, no es como que se los ofre, o sea, mejor dicho, sí se los ofrecen porque, digamos, el jugador tiene la oportunidad de no firmar ese contrato de, bueno, esa etiqueta, mejor dicho. La etiqueta, ¿qué significa? Que como tal, o sea, firmas eso y cuál es la ventaja que tienes, que puedes, o sea, si tu salario estaba siendo pues bajo, digamos, y firmas esa etiqueta, sube al promedio de los cinco mejores Exacto, pagados de su posición. Es decir, digamos, cinco quarterbacks ganan en promedio pues 30 40. millones, ¿no? Ujú, 40 millones creo que se acerca más a la actualidad. Entonces, si un jugador firma esa, evidentemente quarterback firma esa etiqueta, pues ya son 40 millones para él. Pero acabando la temporada, pues sigue siendo agente libre. Bueno, pasa de ser jugador franquicia a agente libre y pues a volver a negociar. Es una de las desventajas que presenta y existen dos tipos de etiqueta de jugador franquicia. La de ujú. jugador franquicia, así nada más, y jugador franquicia, Exclusivo, ¿no? No, ajá, creo que es una exclusivo y la otra no no exclusivo, creo que exclusivo. literal, ajá, Ajá, literal es no exclusivo. Ujú, donde la de no exclusivo le permite, pues, que otros equipos ofrezcan un contrato y el equipo de donde salió ese agente libre, pues, puede aceptarla o no, pero depende más del equipo. O sea, poniendo el ujú. mismo ejemplo de Lamar Jackson, se le puso esa etiqueta justamente de jugador franquicia no exclusivo. Nadie le ofreció contrato, pero digamos, si Colts, los Potros de Indianápolis le hubieran ofrecido 50 millones, Baltimore tenía 5 días, tendría 5 días para igualar esa oferta Exacto. y pues ahí sí sería decisión del jugador, pero pues Órale, es. no lo tuvimos. Y pues Sí, nada, sí, sí. me parece que a grandes rasgos es lo que la agencia libre se trata. Y continuamos con el draft, amigo. Exacto, para que vean que venimos, que sí estamos estudiados en el tema. Estoy bastante impresionado, pero sí, así es. Justo, ese tema de las etiquetas de jugador franquicia, más que nada, por ejemplo, se lo pusieron a Lamar Jackson, más que nada para evitar que se fuera. Lo que querían era más tiempo para seguir negociando. Entonces, una opción es darle la etiqueta y tienes un año completo para seguir platicando con el jugador. Literalmente, el contrato se da, lo citas a tu oficina, van platicando y bueno, mañana vemos. Y así, un año completo pues son personas normales que quieren un salario, etcétera, y su beneficio, y también el beneficio del equipo. ¿Qué sigue justo? Esto es en marzo, la agencia libre, y la agencia libre actualmente sigue. Empieza en marzo y hasta que empiece la semana uno prácticamente es agencia libre. ¿En qué sentido? De que hay jugadores disponibles y cualquier equipo los podría firmar sin ningún problema. ¿Cierto, Marquito? Sí, correcto, pero digamos, esos últimos, los que ya quedan disponibles empezando la semana uno, pues digamos, no son jugadores tan atractivos, Exacto. digamos, por talento o incluso por alguna lesión, como fue el caso de Odell Beckham Jr., que la temporada, o sea, después se lesionó en el Super Bowl 55, me parece. 57. Rams contra 57, perdón, siempre No, me cincuenta y equivoco. seis, cincuenta y seis, Siempre me cincuenta y equivoco seis. con los números del Super Bowl, Cincinnati contra Rams. Entonces, pues él nada más había firmado contrato de un año, acabó ese contrato, se lesionó y pues nadie estaba interesado en firmar un jugador lesionado. Es bastante coherente y pues por eso estaba disponible hasta la temporada pasada que pues Baltimore se mostró interesado
y pues lo firmaron. Igual me parece que Ujú, es contrato de un año. Y pues también habla bastante que haya llegado hasta ese punto Odell Beckham Jr., porque pues esa lesión pues fue grave y lo mantuvo lejos del fútbol americano bastante tiempo, creo que como 2 años o año y medio más o menos. ujú. Entonces, pues sí quedan esos jugadores agentes libres. Todavía hay muchos que probablemente llevan hasta años esperando a que alguien lo firme, pero pues hay razones para no firmarlo. Justo. Haciendo un pequeño paréntesis también, de que hablábamos justo de Odell Beckham Jr. y que estaba lesionado y no se quedó sin contrato, eso no es como tal, como la NFL, digamos, mala en ese sentido. Más que nada porque era un jugador sin contrato. Vamos a suponer que tenía un contrato Odell Beckham Jr. de 3 años y se lesiona en el Super Bowl. Justo los Rams a un jugador, bueno, cualquier equipo no puede cortar a un jugador que esté lesionado, tienen que esperar justo a que esté el jugador sano. Si deciden cortarlo y seguir adelante, pero bueno, el equipo no se desresponsabiliza de jugadores lesionados. En dado caso de que estuviera bajo contrato y lesionado, tiene equipo sin ningún problema y bueno, se va al hospital de los Rams y esas cosas. De Pero hecho, bueno, existe un sindicato de jugadores, sí se llama sindicato, ¿no? ujú, En donde pues tratan de que los contratos y el trato a los jugadores pues sea lo mejor posible para estos. Pero bueno, sí, continuamos con el draft, amigo, por ahora favor. sí. ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen todos estos jugadores? Porque pues, son un montón y vienen de todos lados. Pues en algún momento fueron jóvenes y vienen de todas estas universidades de los Estados Unidos, de esas que vemos en las películas: Alabama, Louisiana State, Clemson, Oklahoma, Notre Dame, Penn State, la Universidad de Pittsburgh, etcétera, etcétera, Greenville, Arizona, todas esas, Georgia, etcétera. De todas estas universidades salen prospectos por el draft. Hay otro sector de cada equipo tiene sus sectores, los que ven los contratos, los que ven a los jugadores, los que ven a los entrenamientos. Hay un sector que se especializa en el draft, que siguen jugadores desde que son bastante jóvenes. De estos, supongamos, ¿cómo lo podemos explicar? Los mejores jugadores que tienen alrededor de 21, 22, 23 años, se declaran para el draft después de tener alrededor de 3 o 4 años en su equipo de colegial. Se declaran disponibles para el draft y, bueno, pues la NFL lo sabe y estos mismos, que será estos mismos departamentos que ven a los jugadores, los van familiarizando con quiénes son prospectos para primera ronda, segunda ronda, quiénes son los mejores jugadores, quiénes son los mejores quarterbacks, los mejores corredores, los mejores receptores, etcétera. Y pues se va analizando y cada equipo ya va viendo qué necesidades tiene. Entonces, justo, ¿qué sucede antes del draft? ¿Qué sucede, Marquito? El Que Combine, ¿no? el Combine, justo, son todos esos jugadores que son elegibles. La NFL lo que hace es hacerles unas pruebas eh, precisas. ¿Cuánto corres las 40 yardas? ¿Cuánto puedes levantar? ¿Cuánto puedes brincar de un punto a otro? Hay ciertos circuitos que los haces a tanto tiempo. Por ejemplo, los quarterbacks, vemos cómo lanzan en distintas rutas. A los receptores los vemos moviéndose en distintas rutas. A la defensiva vemos a los edge cómo hacen sus movimientos para llegar al quarterback, los linebackers, los vemos haciendo pruebas de pies, etcétera. Esto es para evaluarlos un poco mejor y que los equipos justo vayan decidiendo con orden de relevancia qué jugadores son más interesantes que otros. Al draft entran unos, ¿qué será? Yo creo que el combine lo hacen unos 200, 300 jugadores, justo. Ok. Y bueno, son transmisiones de días enteros, bastante pues tediosas porque ves lo mismo todo el tiempo, pero los highlights son bastante interesantes porque pues vas viendo cómo se desenvuelven los jugadores. Sí, bueno, creo que podremos entender a todas estas etapas que tenemos en pantalla como procesos y justamente el Ujú, draft es yo creo que uno de los más extensos porque, o sea, previo al draft justamente tenemos el combine y no, mentira.
Antes del draft tenemos los Pro Days, que son pruebas, más o menos como en el Combine, que llevan a cabo las distintas universidades. No todas, Ujú. digamos, solo las Prime, las mejores en el fútbol americano colegial. Antes del Pro Day está el Combine y antes del Combine, pues tenemos toda la temporada colegial. Exacto. ¿Qué más? Y pues justamente los evaluadores van viendo más o menos qué tan talentosos son y dependiendo de esa proyección, que pues digamos no solo es talento, sino también las características físicas, como dice Juanpi, altura, salto, fuerza, velocidad, determinan el valor de un jugador. Y pues eso se ve en las rondas, que digamos, la primera ronda, un jugador que es primera ronda, pues digamos, tiene altas expectativas. O sea, se espera que sea, pues, eh, tal vez no de impacto inmediato y como uno de los mejores en el año en que sea seleccionado, pero sí con el potencial de ser un muy buen jugador. Hay, varían dependiendo de las clases del draft. O sea, hay años en donde no hay, parece no haber tanto talento, otros en donde pues hay talento de a montones y eso. Entonces, pues son miles. O sea, en un ejemplo, en un cálculo anterior que por ahí está, digamos, 224 no representa, pues, que el total de jugadores que hay disponibles. Eh, entonces, pues digamos que el primer seleccionado de no solo de 224 sino de miles de jugadores, pues evidentemente indica algo. O sea, que hay talento, que hay una proyección que se espera ver plasmada y materializada en el campo. Sí, exacto. Ya no recuerdo qué iba a decir. Justo, pero sí, hay muchísimos jugadores, justo, y lo que se espera de un primera ronda sería un titular, un buen titular. Justo. Sí, un equipo que recluta un quarterback en primera ronda desea su quarterback para bastante tiempo, ese es su quarterback titular confiable. Es por eso que tenemos casos como Joe Burrow, como Trevor Lawrence, como tenemos antes a Kyler Murray, tuvimos a un Baker Mayfield, por ejemplo, en los Sí, cabe Browns. recalcar que esas proyecciones pues pueden fallar, como por Exacto. ejemplo lo acabas de mencionar, Baker Mayfield, también tuvimos a Josh Rosen y demás fiascos que pasaron en el draft, que pues como dicen muchos, no es una ciencia exacta, tratan de acercarse pues, lo más posible a un jugador bueno Ujú. para la NFL, pero pues no siempre Exacto. se ve. Y Sí, rápido también pasamos al... Ah, vas, vas, perdón, vas. adelante. No, también que se ve que, bueno, el colegial no es la NFL. Obviamente estamos hablando de que los jugadores que están en un campo de juego del colegial, que son los 22 que están jugando, de ellos, de cada equipo, se ponen al draft unos 10 máximo, unos 8 máximo. No todos los jugadores que juegan colegial quieren ser jugadores de la NFL. Es Muchos verdad. deciden dedicarse a sus carreras, entonces por eso el nivel es tan bajo. Obviamente, lo mejor que se le puede hacer a un quarterback, a un jugador, es ya evaluarlo hasta que esté en el campo de juego, pero pues todas estas pruebas se hacen para asimilar cómo se comportaría tu jugador con tu casco, con tu equipo, en tu estadio y pues por eso justo son novatos, porque no saben qué onda. Tenemos jugadores que despegan hasta de su segundo año, jugadores que quizá nunca despegaron, porque no se compara el colegial con, con la NFL. Eh, Pues a grandes rasgos eso sería el draft. También podrías requerir un capítulo aparte y finalizamos con los campos de entrenamiento que digamos se dividen rápidamente en dos, que son Ah, los opcionales. Y pues justamente eso, los jugadores pueden decidir si van o no. Principalmente los que van son pues no van los titulares, o al menos no todos, y pues los novatos, son, digamos, los primeros en estar. Y exacto. rápidamente en estos campos de entrenamiento lo que sucede pues es probar esquemas, jugadas, capacidades, qué jugador funciona mejor en qué jugada, en qué posición y demás. Sí, justo vemos qué pasa en una tercera oportunidad, en cuarta oportunidad, ofensivas de 2 minutos. También aquí se decide quién va a ser mi quarterback titular, si quién se está peleando la titularidad, etcétera. Regularmente, los jugadores
quieren un nuevo contrato, hacen unas pequeñas protestas, que es no venir a estos entrenamientos, para así obligar al equipo que los firme un nuevo contrato. Exacto. Pues, amigos, amigues, a Un grandes gusto, rasgos, eso es todo lo que involucra a la NFL. Y para el siguiente capítulo, yo creo que veremos un partido para ahora sí exacto. explicar, pues, el otro proceso que es un partido, justamente. ¿Algo más que añadir, Juanpi? Un gusto y si aguantaron hasta el final, pues les mando un abrazo. Felicidades Sí, muchas porque les guste gracias. tanto. No somos los Gracias. mejores para explicarlo, pero no hay quien tenga más ganas para explicarlo que nosotros. Exacto. Con Síganos mucho amor, en mucho todas amor. nuestras redes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludito, bye.